Buenas noches, queridos hermanos. Una vez más, en este miércoles 23 de junio del 2021, en un tiempo en la palabra de Dios, es un tiempo con Dios. Hoy día vamos a compartir la palabra del Señor, vamos a compartir todo aquello que Dios quiere que cada vida, cada corazón reciba en este día y a esta hora. A todos los que se van a ir añadiendo, vamos a ir dando la bienvenida. Hoy día vamos a compartir Romanos capítulo 7, verso 24. Romanos capítulo 7, verso 24. La palabra del Señor dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es lo que la palabra del Señor nos dice. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, 24. Para los que van ingresando, vamos haciendo conocer cuál es el versículo de la palabra que hoy vamos a compartir. Romanos 7, 24. Dice la Escritura: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El versículo 24 del capítulo 7 de Romanos, en este versículo, Pablo está reflejando en vivo y en directo una experiencia personal, una experiencia que tiene que ver con su propia condición. Este versículo 24 de la palabra de Dios en el libro de Romanos es muy importante porque nos está expresando una experiencia vívida de parte de Pablo en su caminata con Cristo. En el verso 24 del capítulo 7 de Romanos, les decía, Pablo está reflejando en vivo y directo una experiencia personal de su condición. Dice Pablo: miserable. ¿A qué estaba refiriéndose Pablo al decir miserable de mí? Estaba hablando y estaba reconociendo que era infeliz, que era desdichado, que era de poco o de ningún valor, que era miserable para vivir, de que era un malvado, de que era un perverso. Alguien que piensa así de sí mismo, verdaderamente es un miserable. Esta fue una experiencia personal en Pablo que también podría ser una experiencia nuestra. No es que esto sucedió en la vida de Pablo y Pablo dijo miserable de mí. Fue una experiencia muy importante en la caminata de Pablo porque le hizo ver la condición real que tenía como hombre aquí en la tierra. Por eso Pablo dice en la primera parte del versículo 24 del capítulo 7 de Romanos, dice: miserable de mí. Es un reconocimiento de su infelicidad, de su desdicha, de su poco o ningún valor, miserable para vivir, malvado, perverso, alguien que piensa así verdaderamente, como les decía, es un miserable. Esta es una experiencia personal en Pablo que también podría ser una experiencia en cada uno de nosotros. Debería ser una experiencia en cada uno de nosotros. Esta declaración de Pablo nos habla de una caminata que tuvo como fruto un reconocimiento de lo que Pablo era. Pablo pudo reconocer a través de esta caminata en Cristo lo que era en verdad. Miserable. Pablo pudo reconocer lo que era su condición humana aquí en la tierra. Y esto implica un renunciar al Saulo que creía ser. Pablo, antes de convertirse a Cristo, antes de ser Pablo, él era alguien muy conocedor de la ley, alguien muy reconocido, alguien que podía levantar la mirada delante de los demás y decir cuán preparado era. Pero esta declaración de Romanos 7:24 que nos hace Pablo, nos está hablando de una caminata. Nos está hablando de un encuentro, nos está hablando de un fruto, un reconocimiento de lo que Pablo en realidad es.
un renunciar al Saulo que creía ser. Después de no encontrar nada bueno en él, Pablo declara y dice: miserable de mí. Quiero que nos detengamos en esta primera parte de este versículo, porque es muy importante ver cómo Pablo se ve a sí mismo, ver cómo Pablo se señala a sí mismo y se llama a sí mismo miserable de mí. Era como una foto en directo de su estado natural, que antes de tener un encuentro con Cristo no veía ni aceptaba. Tenía la mente inflamada del ego y de la vanagloria. Pero Pablo dice en este versículo en especial: miserable de mí, miserable de mí. ¿Por qué Pablo está hablando de esto? En Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A ver, vamos a ir a la palabra del Señor. Acompáñenme en sus Biblias. Dice la palabra en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces estamos compartiendo esta experiencia de Pablo en su caminata. Cuando Pablo reconoce lo miserable que era como que hubiera tomado una foto en directo de su estado natural antes de tener, como era su estado natural, antes de tener a Cristo en su corazón. Antes de conocer a Cristo, él no veía, él no aceptaba, él tenía la mente inflamada de ego y de vanagloria. Por eso Pablo, al tener un encuentro y una caminata con Cristo, dice: miserable de mí. Al reconocer que era miserable, estaba reconociendo su condición de infeliz, de desdichado, que no tenía ningún valor. Era un miserable para vivir, un malvado, un perverso. Alguien que piensa así, de verdad, es un miserable. Había frustración en él, pero también una revelación de su realidad, y esto es importante que como cristianos nosotros podamos identificar a través de la revelación de la palabra. Había frustración en Pablo, miserable de mí, pero también una revelación poderosa de la realidad que tenía Pablo en su vida misma. Y por eso declara y dice: miserable de mí. Esto nos habla de un genuino encuentro con Dios, una caminata que permite verse a uno mismo como es, con el reflejo de la santidad de Cristo a la luz de su palabra. Esto no se trata de una lectura de un versículo de la palabra donde leemos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No, esto habla de un encuentro personal y verdadero de Pablo, de este hombre que se encuentra con Cristo, y al encontrarse con Cristo, al caminar con Cristo, al tener el Espíritu de Dios morando dentro de él, puede reconocer su verdadera condición de miserable, de desdichado, de malvado, de perverso, de infeliz. Puede reconocer. Por eso les decía, había frustración en él, pero también una revelación de su realidad. Y esto nos habla de un genuino encuentro con Dios, una caminata que permite a uno verse tal como es. La pregunta es: esta caminata que tú tienes con Cristo, que yo tengo con Cristo, ¿nos está permitiendo vernos a nosotros mismos como en verdad somos? Como le pasó a Pablo. ¿Estamos pudiendo ver lo que no somos y lo que podemos ser en Cristo Jesús a la luz de la palabra? Por eso la declaración que Pablo nos hace a la luz de las Escrituras es una declaración muy, pero muy profunda. Seguidamente a todo este panorama del que estamos hablando en la palabra de Dios,
Realmente es un panorama sombrío y oscuro. Escuchar decir a Pablo, miserable de mí. Y surge una pregunta. Surge la pregunta no mirando a sí mismo y a sus posibilidades, no buscando nada en sí mismo. Por eso es que Pablo dice, miserable de mí. Cuando Pablo declara esto con su boca y saca esto de su corazón, está hablando de que está viendo un panorama sombrío, un panorama oscuro, y entonces inmediatamente surge la pregunta. Pero surge una pregunta no mirando hacia sí mismo o a sus posibilidades, no buscando nada en sí mismo. La pregunta que viene es, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjense, este encuentro personal de Pablo con Cristo, esa caminata con Cristo guiado por el Espíritu, le hace ver reflejado lo que en verdad es Pablo, miserable. Pablo reconoce que es miserable delante de Dios y por eso pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo, por la gloria y la gracia de Dios, deja de ver en sí mismo la posibilidad de salvación por sus propias obras. Y por eso mira y dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Ahí Pablo está reconociendo su imposibilidad de hacerlo por él mismo. Por eso dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo estaba humillado y reconocía que en sí mismo no tenía nada que esperar. Ese reconocimiento también nos habla de un camino de adoración al que todo lo puede. Cuando el hombre, la mujer de Dios, empieza a reconocer a la luz de haber conocido a Cristo, que en realidad en sí mismo no tiene nada que le pueda posibilitar para ser mejor de lo que no es, entonces surge la pregunta, entonces, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Por eso Pablo estaba humillado y reconocido que en sí mismo no tenía nada que esperar. Ese reconocimiento también nos habla de un camino de adoración al que todo lo puede, a Cristo, a nuestro Señor. Notemos, Pablo dice, ¿quién me librará? Otra vez, él no está mirando a su condición humana no redimida. No, él no está mirando a esa condición. Él sabe, por revelación del Espíritu de Cristo, que en él no está la solución. Pablo sabe que el cuerpo que tiene, la carne que tiene, es donde opera el pecado. Por eso ya no mira hacia sí mismo, ya no ve hacia sí mismo que puede hacer algo. No, pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de muerte es una referencia ¿a dónde? A la carne. Cuando hablamos de la vida del hombre y de su posición frente a Dios, esto es lo que estaba diciendo Pablo. Pablo dice, ¿quién me librará? Vuelvo a repetir, él no estaba hablando de su condición humana, él no estaba mirando más bien a su condición humana no redimida. Él sabe, por revelación del Espíritu Santo de Cristo, que él no es la solución, que Pablo sabe que el cuerpo que tiene es más bien donde opera el pecado, por eso no busca en sí mismo, no busca fortaleza en sí mismo, sino más bien pregunta, ¿quién otro me puede librar de este cuerpo de muerte? Y por eso digo, cuando Pablo habla del cuerpo de muerte es una referencia a la carne. Cuando hablamos de la vida del hombre y de su posición frente a Dios, la carne sabemos por la palabra de Dios que es de corta vida. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Isaías, acompáñenme en sus Biblias, capítulo 40, Isaías 40, verso 6, dice la palabra del Señor, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor
del campo. La carne es de corta vida. Por eso cuando Pablo hablaba de ese cuerpo de muerte, estaba haciendo referencia a su carne. Cuando hablamos de la vida del hombre y de su posición frente a Dios, la carne es de corta vida. Como dice Isaías 46, dice, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La carne, a la que hace referencia también Pablo, es débil. Eso está muy claramente en la palabra de Dios en Isaías, capítulo 31, verso 3. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. La carne es débil. No podemos confiar, por lo tanto, en la carne. ¿Qué dice Jeremías 17? Acompáñenme en sus Biblias a Jeremías 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, cuando se habla de la carne, cuando Pablo está hablando de la carne, está hablando justamente que la carne es de corta vida, es débil, que no podemos confiar en ella, como dice Jeremías 17:5. Vuelvo a leer, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. El hombre en su carne está condenado a muerte. ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? En Romanos, acompáñenme en sus Biblias, Romanos 8, verso 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Allí está claramente especificado. Por sí mismo, el hombre, por otro lado, no puede conocer los misterios de Dios. En sí mismo el hombre, y por sí mismo, no puede conocer los misterios de Dios. Esto Pablo se dio cuenta por la revelación del Espíritu Santo, que él era como hombre. Por eso hablaba y decía, miserable de mí. El hombre por sí mismo no puede conocer los misterios de Dios, tienen que serle revelados por Dios mismo. Veamos en Mateo capítulo 16, acompáñenme en sus Biblias, Mateo capítulo 16, verso 17. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este versículo hace referencia a que por sí mismo nadie puede conocer los misterios de Dios, sino a través de Él mismo. También hace referencia la palabra de Dios que la carne cae en tentación. Vamos a ver Mateo capítulo 26, acompáñenme en sus Biblias, Mateo 26, 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esa es la condición de la carne. La carne es de corta vida, es débil, no podemos confiar en ella, está condenada a muerte, por sí misma no puede conocer los misterios de Dios, cae en tentación. También la carne en el área de pensamiento. Veamos qué pasa con la carne en el área de pensamiento. Primera de Corintios, capítulo 2. Acompáñenme en sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 2. Dice la palabra en el verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría.
No estaba hablando de un hombre que era muy culto, no fue con palabras de sabiduría humana, sino dice, pues me propuse, este es Pablo hablando, no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, en el conocimiento de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han, escuche bien, entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Vemos el verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiese conocido nunca habían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio de ¿qué? Del Espíritu, porque el Espíritu todo los escudriña, aún lo profundo de Dios. Por esto es que el hombre por sí mismo no puede escudriñar el corazón de Dios, es a través del Espíritu Santo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu con mayúscula, que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y escuche bien lo que dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es cuando Pablo habla acerca de lo que es la carne. La carne, decíamos, es de corta vida, es débil, no podemos confiar en ella, está condenada a muerte. Por sí misma la carne no puede conocer los misterios de Dios, cae en tentación, y en el área del pensamiento la carne no tiene nada que ver con lo que es la sabiduría de Dios. También cuando la palabra de Dios habla de la carne, está hablando de la manera de vivir del ser humano. Y vamos a ver en Filipenses, acompáñenme en sus Biblias, Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, verso 22 y 24. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, decía Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo, como compartí el domingo anterior, él no estaba en un espíritu escapista queriendo escapar del mundo, no. Él dice muy claramente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ¿qué era para él vivir en la carne? Era predicar el evangelio de la salvación para rescatar almas para Cristo. Entonces, por eso él decía, no sé qué escoger. Pablo
a través de la relación con Cristo y la revelación del Espíritu, y de entender que Él era un miserable en sí mismo y que por Él mismo no podía hacer nada, sino que tuvo, como dice la palabra de Dios, de decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Empezó a descansar en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hasta la manera de pensar y de proceder fue cambiada por Dios en Pablo. Por eso es que Pablo empieza a hablar a la luz de la palabra en Filipenses 1, 22 al 24, de lo que él vivía en estrecho para hacer las cosas de Dios. Cuando la palabra de Dios habla de carne, está hablando de que la carne está siempre en oposición a Dios. Por lo tanto, no podemos ir a la carne para hacer las obras de Dios, porque la carne está en oposición de Dios. La carne se dirige solo al que quiere, ¿cómo podemos decir? Hay gente que en la carne quiere lograr la salvación por él mismo, sin Dios. Puede hablar mucha gente mucho de Dios, pero quiere lograr salvación o cree en su interior que es lo que hace, que es como habla lo que le da la salvación. Por eso es carne, porque la carne sabemos por la palabra que está en oposición a Dios. Los que ponen su esperanza en cosas terrenales están caminando también en la carne. O los que a través de sus propias reglas tratan de obtener libertad espiritual están en la carne, no están caminando en el Espíritu. Por eso Colosenses capítulo 2 dice la Escritura en el verso 18 a 23, dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Escuche bien, da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Carne es toda actuación del hombre que cree que puede salvarse a sí mismo, o por sí mismo, pero sin Dios. El problema es que hay gente que cree que está salvándose con Dios, pero por sus propias obras. Y esto es un fruto de la carne. Cuando Pablo exclamó, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es cuando Pablo encontró el camino de la victoria. Es cuando Pablo clama por ayuda a una persona que es Cristo. A alguien aparte de él, no consulta con carne alguna, no consulta con hombre alguna, sino que clama y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No estaba buscando en la humanidad, sino clama por una ayuda, por una persona que le ayude. ¿Quién es? Cristo. Solo Jesús, y lo que hizo en la cruz del Calvario, puede salvarnos. Aparte de él, nada podemos hacer. Es en Cristo que podemos tener victoria sobre todo. Por eso Pablo reconoce y dice en Romanos 7:24, miserable de mí. Este reconocimiento, estas palabras de Pablo diciendo miserable de mí, están reflejando en vivo y en directo una experiencia personal de Pablo con Cristo, que le revela su verdadera condición
de miserable, de infeliz, de desdichado, de poco, de casi ningún valor. Miserable, malvado, perverso para vivir. Alguien que piensa así de sí mismo es un miserable. Pero para llegar a pensar como Pablo pensó de sí mismo, siendo un hombre antes de conocer a Cristo, que conocía la ley en la palma de su mano, era fariseo de fariseos, era alguien muy preparado para que alguien así saque de su corazón y declare con su boca que era un miserable. Está hablando de que tuvo una experiencia personal que también puede ser y debería ser la nuestra. Reconocer en nuestra caminata lo que no somos y lo que verdaderamente somos. Esta declaración de Pablo, como les dije al principio, nos habla de una caminata con Cristo que tuvo fruto. Y ese fruto fue el reconocimiento de Pablo de decir que era un miserable y de renunciar a ser salvo por sí mismo, como él lo estaba haciendo antes de conocer a Cristo. Y esta es una experiencia de todos y para cada uno de nosotros. Después de no encontrar Pablo nada bueno en él, declara y dice, miserable de mí. Como les decía, era como una foto en directo de su estado natural antes de tener un encuentro con Cristo. No veía nada aceptable en él mismo, no veía nada rescatable en él mismo, como para poder depender de él mismo, nada de qué vanagloriarse. Por eso Pablo dice, miserable de mí. Esta declaración, como les decía al principio y les repito, habla de frustración en él, pero también de una revelación de su realidad. Y cada uno de nosotros necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos revele la verdadera condición de nuestra vida, de nuestro ser. Porque esto nos habla de un encuentro genuino con Dios, una caminata que nos va a permitir y nos permite vernos a nosotros mismos como somos. Y esa caminata con Cristo tiene que ver con la santidad de Él como Dios delante de nosotros. Y eso es lo que Pablo vio reflejado al tener la relación con el Señor, al haber nacido de nuevo. Se vio a sí mismo, vio al Señor espiritualmente hablando y era un miserable delante de Él. Por eso es una declaración demasiado profunda. El momento en que él declara con su boca y su corazón que era un miserable, está hablando de que su condición era sombría y oscura. Y por eso cuando no ve nada en sí mismo, no ve nada cuando busca dentro de sí mismo, ninguna posibilidad, nada en sí mismo, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Deja de buscar en sí mismo. Deja de buscar recursos en su propia naturaleza. Muestra esta declaración que Pablo estaba humillado delante de Dios, reconociendo que no era nada ni tenía nada y que de él no se debía esperar nada. Nos habla de que Pablo estaba hablando de un camino de adoración al que todo lo puede. Dependía de Dios, de Cristo en todas las cosas. Por eso dice Pablo, ¿quién me librará? No está mirando Pablo a su condición humana, no redimida como para poder ayudarse. No, él sabe por revelación del Espíritu de Cristo que él no es la solución, que Pablo mismo no es la solución. Porque Pablo sabe que en su cuerpo natural, en la carne, opera el pecado, que la carne es débil, que es de corta vida, que no podemos confiar en la carne, que por sí mismos no podemos conocer los misterios de Dios, que podemos caer en tentación en la carne. Pablo sabe que necesitan nuestros pensamientos ser cambiados por Cristo. Y Pablo por eso es cambiado en su manera de vivir. Porque Pablo entiende, por fin, que la carne siempre está en oposición contra Dios. Cuando Pablo exclama, ¿quién? Es cuando encuentra el camino de la victoria. Él clama por ayuda a una persona. ¿Quién es esta persona?
Cristo. Solo Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario es la que nos da salvación, poder, fuerza para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Gracias, hermanos, por todos los que han estado en directo y los que van a reproducir este compartimiento. Que Dios les bendiga ricamente, que sea la palabra de Dios hablando a sus corazones, hablando a su espíritu y ministrando cada una de su entrada y de su salida. Estaremos, Dios mediante, el próximo miércoles por este mismo medio a las 8 de la noche en un tiempo en la palabra de Dios. Es un tiempo con Dios. Bendiciones.